Gloria, gloria al Señor. Una noche nueva, nuevas esperanzas, nuevas expectativas. Hay una palabra fresca del Señor y por eso antes de comenzar habíamos estado orando, pidiéndole a la pastora fundadora de nuestra congregación, Mary García, para que nos diera una palabra de oración, una cobertura espiritual para este tiempo. Es bueno recordar las raíces de donde salimos como congregación. Gloria al nombre del Señor. Años atrás, Dios nos había dado una palabra, fue en el 2003, ya hace más de 23 años. El Señor nos dijo, si la raíz fuere santa, luego toda la planta será santa. Creemos que los pastores fundadores, el pastor Miguel García y su esposa Mary, oyeron la voz del Señor cuando fueron guiados por los ancianos allí de Elim, de Nueva York, para que abrieran una congregación para latinos, y dónde mejor que en Miami, ¿no es cierto? Y es por eso que en esta noche estamos gozosos de saber nuestra identidad como congregación. Gloria al nombre del Señor, bendito sea. Y ahora, mis hermanos, en esta noche, los que me están viendo por Facebook, van a ver que tengo un juguete. No es nuevo porque ya otra vez lo he usado. Para los hermanos que están únicamente por teléfono, les digo que es un avión de juguete, ¿no es cierto? Es un Airbus A380, el avión más grande del mundo. Y en esta noche lo vamos a usar un poco como ilustración. Gloria al nombre del Señor, pero va a ser para el final. Ahora quiero que entremos en la palabra del Señor. Esta noche les invito a que entremos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, o como decimos comúnmente, a los tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que Tesalónica queda allí al norte de Grecia, lo que es Grecia hoy, ¿no es cierto? Y la ciudad de Tesalónica todavía está, pero ahora se llama solamente Salónica. Gloria al nombre del Señor. Bendito seas el Señor. Y mis hermanos, fíjense en lo que dice la palabra del Señor allí en el versículo 1 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Mi hermanos, vemos que las iglesias que crecen son iglesias donde los siervos, los pastores, son hombres, son que se han entregado de corazón a la obra del Señor. Nunca, mi hermano, vas a tener más resultados que lo que tu esfuerzo, que tu trabajo permita. Repito, no pretendas tener más fruto que el trabajo honesto, esforzado, te lleve a hacerlo. Dice que la palabra del Señor que irán llorando, pero ¿qué dice? Llevando en sus manos, ¿qué cosa? Las gavillas, aleluya, gloria al Señor. Y muchas veces, aquellos que han estado ya por mucho tiempo en las iglesias, saben que en la iglesia no todo es alegría, no todo es gozo. Hay momentos de profunda tristeza cuando miembros de la congregación que uno había puesto la ilusión de verlos crecer, un día deciden apartarse del Señor, otros se van por distintas cosas. Y yo creo que es las cosas que más entristece el corazón de un pastor, ¿no es cierto? Pero en esta noche, mis hermanos, yo te digo, es noche de buenas nuevas, es noche de evangelio. Y por eso, mis hermanos, te quiero invitar a compartir esta palabra. Mi hermano, decíamos, la carta a los tesalonicenses, en esta noche la vamos a ver de una manera distinta. La vamos a ver desde una criatura. Ya le dije, tengo un juguete acá. Todo hombre, por más viejo que sea, siempre lleva un niño en su corazón. Y en esta noche no estoy de pantalones cortos, pero sí me siento niño otra vez. De hecho, la palabra del Señor dice que si no nos volvemos como niños, no podremos ver el reino de los cielos.
Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y decía, en el capítulo 1, mis hermanos, podemos ver cómo que nació la iglesia. Ustedes saben que buena parte de la salud de una vida depende de que haya sido un buen nacimiento. ¿Me van siguiendo? Y esta iglesia había nacido de una buena manera, se había demostrado el poder de Dios, la unción de Dios sobre la vida de aquellos siervos, y dice que ellos expusieron la palabra de tal manera, aleluya, y que lo lindo es que dice que aquellos hermanos recibieron la palabra como lo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y allí, mis hermanos, mediante la palabra de Dios, es que nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. No puede haber una obra sana, una iglesia sana, si no ha nacido mediante la palabra del Señor y el mover del Espíritu Santo. Dice que los que son nacidos no de carne ni de voluntad de carne, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Y esta iglesia había nacido del Espíritu mediante la palabra. Y estaba creciendo. Y vemos cómo, si leemos de nuevo el capítulo 1, vemos cómo ellos se habían vuelto de los ídolos hacia Dios, al Dios verdadero. Se arrepintieron de sus pecados para servir al Dios vivo. Tener una relación, mi hermano. En esta noche, lo que a mí me mueve compartir la palabra del Señor, no es que yo dependa de un sueldo de una iglesia, no es que yo dependa de las ofrendas de los hermanos. No, yo tengo mi trabajo y como dice Pablo, estas manos me han bastado para trabajar, para traer el pan para mi familia, ¿no es cierto? Lo que me mueve a mí es ver la iglesia, amo la iglesia del Señor y arde mi corazón para que la iglesia realmente sea lo que tiene que ser. Tenemos que orar por una restauración de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Restaurar algo es volverlo a su propósito original. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo, tiempo atrás iba caminando, como todas las mañanas salgo a caminar, y al lado del tanque de la basura de uno de los repartos donde vivimos, había una mesita, una mesa de living, una mesa bajita, ¿no es cierto?, que había sido pintada de color beige, un color que realmente chocaba, lastimaba los ojos, ¿no es cierto? Y se me ocurrió rasparle un poquito en una de las patas, ¿no es cierto?, para ver si era madera o qué lo que era. Y cuando vi la calidad de la madera, yo dije, no, esto lo tengo que llevar porque hay que, ¿cuál es la palabra? Restaurarla, volverla a la condición original, ¿no es cierto? Y allí estuve trabajando, le saqué la pintura y después sí, una vez que la lijé y todo, le di poliuretano, una buen acabado y todavía la mesita sigue estando en nuestro hogar. ¿A qué voy yo con esto, mi hermano? Usted puede estar viendo la iglesia un poco pintarrajeada, un poco descolorida muchas veces, con rayones, con scratches, como dicen acá, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo importante es que la obra del Señor está trabajando dentro de nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero gloria a Dios que la suficiencia es de nuestro Dios, no es de nosotros, es de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, es tiempo de orar por la restauración de la iglesia, de los ministerios, mi hermano, de los dones espirituales. Tenemos que empezar a movernos en el poder del Espíritu Santo. Y vemos ahora después, capítulo 2, vimos cómo la iglesia tuvo un buen nacimiento, pero empezó a crecer. Y vimos el corazón amoroso de un pastor, Pablo, ¿no es cierto? Que él se preocupaba por ellos y oraba por ellos. Y después vemos cómo Pablo se va a presentar como una nodriza, como una mujer que amamanta a niños que no son de él, de ella, ¿no es cierto? Y así es la iglesia no pertenece al pastor, la iglesia es del Señor Jesucristo, ha sido comprada con la sangre de Cristo, no con la sangre de ningún pastor,
por lo tanto ningún pastor se puede decir que es el dueño de la iglesia, y menos a veces, aunque no se lo dice, pero obran como si fueran los dueños. Mis hermanos, tiene que ser restaurado la iglesia del Señor Jesucristo, porque si no, no estamos haciendo un impacto. El mundo se está saliendo de cauce, el mundo está en caos, mi hermano. Y necesitamos realmente que la luz vuelva a brillar sobre el monte, sobre la colina. Gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que una luz en un monte, en un cerro, en una elevación, de noche, sirve como guía. Gloria al nombre del Señor. Y el mundo está necesitando, el mundo que está en tantas tinieblas, necesita una guía, un faro, una dirección. Y esa es la iglesia, mi hermano. Por eso tenemos que ponernos las pilas y andar conforme a la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a ver esto, mi hermano. Ahora vemos, por lo cual, vuelvo a leer capítulo 3, verso 1. No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vamos a leer un poquito de nuevo Hechos capítulo 17, que nos narra un poquito la historia de cómo se inicia. Acuérdense que la iglesia, Jesucristo no funda iglesias. Jesucristo edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Pablo va y empieza a predicar y se empieza a juntar la gente, ya la iglesia está, no hay que fundarla, no hay que hacer ningún acto solemne, ya está la iglesia, porque en donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es iglesia, mi hermano. Iglesia es la casa de Dios, el lugar donde la manifestación de Dios. Ahora, ¿de qué sirve una iglesia donde no hay manifestación de Dios, donde no hay presencia de Dios? Es un edificio más que ocupa un espacio, pero no un propósito. ¿Me van siguiendo? Entonces leemos en Hechos capítulo 17, verso 1, y dice la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, présteme atención con esto, trate de dejar todo lo que está haciendo y preste atención a esto. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mi hermano, una iglesia que no tiene un púlpito, que no tiene la Biblia en sus manos, mi hermano, es una iglesia, es un predicador que sin argumentos, sin armas para luchar contra las tinieblas. Me van siguiendo, porque la palabra de Dios es una espada. Bendito sea el nombre del Señor. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando es predicando, exponiendo, es mostrando verso a verso lo que dicen las Escrituras. No lo que yo pienso, no mi punto de vista, no lo que me enseñaron en el seminario teológico, no mi escatología. No. Lo que la palabra de Dios dice. Gloria al nombre del Señor. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese. Acuérdense, mi hermano, acuérdense que el trasfondo de la iglesia primitiva fue judío. Todos los convertidos eran judíos. Y por lo tanto, mis hermanos, ellos estaban esperando. Acá si decimos Cristo no se va a entender, pero si decimos Mesías se hace más entendible en el contexto judío. Mi hermano, los judíos rechazaron a Jesucristo, no lo quisieron aceptar, no quisieron creer en él. ¿Por qué? Porque dicen de que si era Jesucristo el Mesías no puede morir. Y Jesucristo murió, entonces él era un charlatán, un embustero, un embaucador. ¿Qué dirían aquellos judíos si estuvieran hoy y escucharan hablar a cada personaje, no es cierto? Pero bueno, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Mis hermanos, otra cosa. Nosotros tiempos atrás, cuando se nos hablaba de cómo evangelizar a los judíos, nos hablaban que teníamos que emplear el Antiguo Testamento, Isaías 53 y qué sé yo.
y cuánto. Pero Pablo les está hablando y nos está dejando a nosotros el libro de los Hechos y la carta a los tesalonicenses para que sean las herramientas para edificar la iglesia. Las cartas, le voy a decir una cosa, los evangelios son la proclamación de la vida de Cristo. 4 enfoques distintos, una sola persona. Jesucristo es el motivo, la razón, el argumento de los evangelios. No es biografía porque no narra todos los hechos como una biografía como tal, pero sí habla de lo que empezó a hacer y a enseñar, como dice Lucas, ¿no es cierto? Allí en el libro, cuando comienza el libro de los Hechos. Y después tenemos las cartas de los apóstoles, que son, ¿qué cosa? La manera de cómo tenemos que aplicar la vida de Cristo a la vida de la iglesia. Porque la iglesia no es más que el Cristo corporativo. Todos y cada uno de nosotros somos miembros en particular de un solo cuerpo, Jesucristo, y cada iglesia local, ensamblada cuando nos congregamos, allí Jesucristo está formado, gloria a Dios, Él está presente, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. ¿Me van siguiendo? La Biblia nuestra dice es el Cristo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero para los judíos la palabra es Mesías. Jesucristo es el Mesías, le está diciendo. Gloria a Dios. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí ya empezó, ya había congregación. No tuvieron que fundar, no tuvieron que andar llevando invitaciones para traer la gente a la iglesia. Donde Jesucristo es predicado, la gente va a venir porque el Espíritu Santo es el que los trae. Gloria al nombre del Señor. Y Señor, y si no, dígame el día de Pentecostés, ¿cómo hicieron para que viniera tanta gente, la multitud, que ese día se convirtieron al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, fíjense, todo va lindo, se convierte en gente y todo, y entonces empiezan los religiosos, los judíos, aquellos que estaban, los del Sanedrín, empezaron a hacer revueltas y a provocar desórdenes, y Pablo va a tener que salir huyendo de allí, ¿no es cierto? No porque era un cobarde, sino porque Dios le dio la directiva que tenía que irse de allí, ¿no es cierto? Y él, en poquito tiempo, él se tiene que ir, pero entonces él se va de allí, de Tesalónica, se va a Berea y después va a pasar a Atenas. Y él, estando en Atenas, es que escribe esta carta. Por eso es que dice que él estaba tan preocupado por ver cómo seguía esa congregación, por ver qué habría sido de ellos. Entonces él, ya no pudiendo soportarlo más, dice, ¿qué hizo él? Decidimos quedarnos solos, acordamos, note qué palabra tremenda, mi hermano. Otra de las cosas que Dios va a restaurar es el liderazgo múltiple en la congregación, no el liderazgo de un solo hombre, porque dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Acordamos quiere decir, llegamos a un acuerdo entre varios. No es un solo hombre que recibe toda la revelación, sino que es una iglesia, un cuerpo reunido, allí como en Hechos capítulo 13, en la iglesia de Antioquía. Estaban los hermanos reunidos, orando, ayunando, ministrando al Señor, y allí el Espíritu Santo habló, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, fíjense en una cosa, dice la palabra del Señor. Sí, aquí hay personas que están disturbiando la conexión por teléfono, pero no se hagan problema, mis hermanos, lo pueden ver en Facebook después. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron a Atenas, y allí Pablo, usted sabe, mi hermano, una iglesia para que crezca es una iglesia que uno la tiene que llevar en el corazón. No importa dónde esté, la iglesia va a estar con usted porque está en su corazón. No hay obra que crezca si no está primero en el corazón del ministro, del siervo, ¿no es cierto? Y dice Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas.
Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y acá hay una palabra muy importante en este capítulo 3, y la palabra es afirmar. Y mis hermanos, hay un dato curioso que les puedo compartir en relación a nuestra familia, ¿no es cierto? Mi familia está compuesta por mi esposa Alicia y nuestros dos hijos, David y Noelia, ¿no es cierto? Y por supuesto yo. Y un dato curioso, mis hermanos, que dos de nuestra familia nacieron un día miércoles y los otros dos un día viernes, o sea, somos dos de miércoles y dos de viernes, ¿no es cierto? Y qué tremendo, a lo que yo voy, que la persona que nació el mismo un día viernes como yo es mi hija, ¿no es cierto? Y en aquel día, me acuerdo, aquel viernes 20 de diciembre, estaba cuidándola porque mi señora la habían tenido que operar de cesárea y estaba convaleciente y me dijeron que cuidara un poquito a la nena, como decimos nosotros en Argentina. Y por ahí yo estaba ahí viendo y de pronto vieron que a los bebitos los ponen boca abajo. Y por ahí veo que la nena recién nacida empieza a moverse y se empieza a girar en la cunita. Y en eso entra la enfermera y me dice, ¿quién dio vuelta esta criatura? ¿Por qué la dieron vuelta? Y yo le digo, no, le digo, ella sola se dio vuelta. No me quería creer la enfermera de que una criatura recién nacida se había dado vuelta en la cunita, se había girado en la cuna. Imposible, me dice. Y entonces le digo, pero usted me va a tener que creer, si estamos los dos solos acá, y yo lo vi como se fue dando vuelta, pero usted no hizo nada. ¿Y qué voy a hacer si estaba sorprendido? Le digo yo. Aparte no sabía qué hacer. Pero ¿sabes qué? Mi hermano dice, dijo la enfermera, esta se va a llamar pulgón atómico, dijo. Porque era chiquitita, pero es atómica, ¿no es cierto? ¿A qué voy yo con esto, mi hermano? No es que sea chochera de padre, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy es a esto. Mis hermanos, uno leyendo, digamos, la crianza de una criatura, de un nenito, ¿no es cierto? Uno hace la pregunta, ¿cuándo una criatura empieza a gatear? Y entonces uno empieza a leer, ve los médicos, los pediatras, ¿no es cierto? Y dice que una criatura ya a los 3 meses ya tiende a firmar las manitos contra el colchón de la cunita para poder levantar la cabecita, ¿no es cierto? Y ya empezar a mover el cuerpito, 3 meses, y ya como a los 5 meses, un poco más tarde, ya empieza a querer moverse como para empezar a gatear, ¿no es cierto? A caminar en 4 patitas, como diríamos normalmente, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy yo con esto? Fíjense, ellos habían tenido un buen nacimiento como iglesia, habían sido nacidos de nuevo en el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Ellos habían tenido una conversión genuina porque habían recibido la palabra como era la palabra de Dios y no como palabra de hombre. Habían tomado en serio la palabra de Dios. Y mis hermanos, la otra cosa que vemos, cómo se convirtieron. Y después vimos el cuidado amoroso de Pablo, enseñándoles la palabra, alimentándolos como una nodriza, ¿no es cierto? Dándoles el pecho y todo lo demás. Y van creciendo, pero ¿sabes qué? Hasta ahí va todo lindo. Pero la criaturita ya va a llegar más o menos cerca del año y ya empieza a moverse, empieza a querer gatear. Ya no quiere estar en un solo lugar. Trate usted de tener un bebito en un solo lugar, confinado en un solo lugar. Es prácticamente imposible, se mueve por todos lados, ¿no es cierto? Ahora noten esto, mi hermano. El bebito, cuando empieza a gatear, tiene que estar en contacto con la tierra. Por empezar, el bebito tiene sus 2 manos apoyadas en la tierra, pero también tiene sus 2 rodillas apoyadas en la tierra. Y tiene también, ¿qué cosa? Sus piecitos, la punta de sus pies, están apoyados sobre la tierra. ¿A qué voy yo con esto? Mis hermanos, la vida espiritual es lo mismo. Si no crecemos, vamos a necesitar estar apoyados en varios puntos en la tierra.
que en este caso sería en el mundo. Pero un cristiano no ha nacido para estar apoyado. 6 puntos, 2 las manitos, 2 las rodillas y 2 los piecitos, 6 puntos de apoyo en la tierra. Eso no es normal, eso está por un tiempo, forma parte del proceso del crecimiento, ¿no es cierto? Y después viene la parte más crítica del crecimiento de una criatura. El poderse erguir, poder ponerse de pie. Y ahí donde vemos que el hombre, la criatura, ya deja de parecerse a los mamíferos y empieza a tomar una clara definición de que no es un cuadrúpedo, aunque algunos parecen, ¿no es cierto? Pero ya no es un cuadrúpedo, ya no es un mamífero, pero no es un animal de 4 patas, ¿no es cierto? Es un ser humano. Ya en la naturaleza, la salud lo lleva a querer erguirse. ¿Quién le enseña a un bebito que tiene que aprender a pararse? El bebito solo ya busca, ya se empieza a afirmar en los barrotes de la cunita y busca pararse, ¿no es cierto? Pero uno de los desafíos más grandes es que empiece a dar los primeros pasitos. Y yo he enseñado a una de mis hermanas a caminar y cómo lo hice, ¿no es cierto? Una de las formas que usé era apoyar la criatura contra el tronco de un árbol o contra una pared y me la alejaba un poquito, no mucho, ¿no es cierto? 2 o 3 pasos y después le extendía mis brazos y la llamaba para que viniera hacia mí. Ahora, claro, mis hermanos, la criatura tiene que sentir el amor de la persona, tiene que sentir atracción. ¿A qué voy yo con esto? Mis hermanos, muchas veces en nuestras congregaciones vemos que los hermanos no crecen, vemos que los hermanos todavía, ya cuando tendrían que ser maestros, todavía andan con el ajo, ajo. ¿Se acuerdan? Los bebitos decían ajo y le ponían el dedito en la boca, ajo, 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 ajo. ¿Se acuerdan? Todos fuimos chicos, ¿no es cierto? Y entonces es lindo al principio, pero muchas veces ya cuando pasa el tiempo y siguen con lo mismo, entonces empezamos a sermonear y que esto y que el otro. No, mi hermano. Lo que lleva a crecer a la persona, lo que lleva al compromiso, es que se sientan amados. ¿Me van siguiendo? Mis hermanos, si tú no lo vas a poder amar, deja que el Señor los ame a través de tu vida, pero para eso tenés que morir a vos mismo. Y hoy el Señor me decía una cosa. La única manera de que la iglesia crezca es que los líderes sean crucificados. Sean hombres y mujeres que están crucificados, así como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Aleluya. Y ya no vivo yo, o sea, estoy muerto. Tenemos que aprender a morir a nosotros y dejar que Cristo se manifieste en nuestra vida. ¿Me van siguiendo? Porque es cierto, a veces yo les comento a los hermanos por Facebook, tenemos conexiones por teléfono y a veces la gente se deja el teléfono abierto y hay otros que ponen la conexión y se ponen a ver televisión y que otras cosas. Y a uno le da bronca, sinceramente, porque están perdiendo el tiempo y hacen perder el tiempo a los otros, ¿no es cierto? Aunque a veces por descuido, pero mi hermano, ya somos gente grande, ¿no es cierto? O sea, tenemos que enfocarnos, que no nos manejen la atención, que no nos distraigan. Tenemos que estar puestos los ojos en Jesús, enfocados en lo que estamos haciendo. Bendito sea el nombre, como decía Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Gloria al nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, que muchas veces una de las formas más dolorosas para todo ministro sincero es que ver que la iglesia no crece, ver que uno le ha puesto empeño, le ha puesto ganas, ha puesto lágrimas, ha puesto oración y los hermanos no crecen o parece que no agarran el trote, como dice el gaucho, ¿no es cierto? Pero yo te digo una cosa, amalos más todavía, aleluya, no sea vencido con lo malo, vence lo malo con el bien. El amor cubre multitud de pecados. Gloria al nombre del Señor Jesús. El amor es el filler, es lo que rellena lo que falta, mi hermano. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y decía Pablo, quería ver crecer la iglesia.
Quería que esta iglesia ya empezara a dejar de gatear y empezara a caminar, empezara a andar. Y lo primero entonces tenía que afirmarse. Usted sabe que una criaturita cuando las primeras veces que se para está toda vacilante, toda temblequeante, toda débil, las piernitas no la sostienen y enseguida se cae, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, en el ejercicio, esos músculos se van fortaleciendo y va agarrando firmeza. Ahí se logra el primer paso que Pablo nos está mostrando en esta noche. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmarlo es afirmarlos en la fe. Que la criatura ya se pueda parar. Que la criatura sepa que no es un cuadrúpedo, que es un hombre, una mujer, ¿no es cierto? Que tengamos identidad en Cristo. Saber quiénes somos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, otra cosa, identidad. Identidad me habla de quién soy, que soy idem, que soy igual o me parezco a mi Padre. ¿Me van siguiendo? Que no nos pase como la iglesia primitiva, aquellos discípulos, ¿se acuerdan cuando Jesús les había dicho que tenía que morir y ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar? Y cuando resucita aquel domingo por la noche, dice que iban 2 de los discípulos camino de Emaús, iban tristes, llorosos, ahí discutiendo entre ellos, y se le arrimó el forastero que era Jesús, ¿se acuerdan? Y entre otras cosas le van a decir, ellos dicen, de Jesús que creíamos que Él iba a redimir a Israel, y ya es el tercer día que murió. Una iglesia que había perdido el rumbo, una iglesia que no sabía dónde estaba parada, una iglesia que ellos habían creído en Cristo, pero tenían la carga de judíos, de Israel, de su nación, ¿no es cierto? Y ustedes saben que los judíos creían que cuando viniera el Mesías, Él iba a restaurar el reino a Israel. Un poco se acuerdan allí en el libro de los Hechos, Jesús después de 40 días que se le estaba apareciendo, después de haber resucitado, se le aparece a los discípulos y ellos mismos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es todavía la pregunta que se hacen muchos y que nosotros como iglesia también tenemos que saber en qué tiempo estamos parados, ¿no es cierto? El Señor Jesús, Dios ha prometido allí en el capítulo 37 del libro de Ezequiel que un día Él iba a reunir a su pueblo de entre todas las naciones y que lo iba a restaurar, ¿no es cierto? Pero claro, al restaurarlo ahí lo va a hacer cuando reconocieran quién es Jesucristo. Y los judíos no lo han hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, mis hermanos, es un poco apresurado hablar si ya Dios reunió al pueblo de Israel, porque los judíos son más o menos unos 15, 16 millones en todo el mundo. Y en Israel tiene 9 millones de habitantes y no todos son judíos porque hay un 30% que son árabes que viven allí. O sea que hay más o menos pueden ser 6 millones de judíos y 15 millones están fuera de Israel todavía en este tiempo. O sea que no fueron reunidos en Israel todavía. Mis hermanos, tengamos cuidado. Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque estamos hablando mucho de profecía y entender los tiempos, y Jesús le va a decir bien claros a ellos. A ustedes no les interesa ahora saber ni los tiempos ni las sazones, pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Eso es lo clave, no tanto que nos enfoquemos en estudiar la profecía y lo otro, sino en ser testigos de Jesucristo. Esa es la palabra, ese es el mensaje que Dios nos está dando en esta noche. Recibiréis poder y me seréis testigos. A ustedes no les compete, no les toca averiguar los tiempos ni las sazones que están en la sola potestad del Padre. Él va a desarrollar su plan. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Gloria al nombre del Señor. O sea que nosotros como iglesia, nuestra tarea es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Gloria al nombre del Señor. Y entonces, ¿cómo hizo Pablo para fortalecer, para afirmar a la iglesia, para que empezara a moverse? Y una cosa, le envió un hombre, le envió a Timoteo. Timoteo era un hombre fiel, que en la congregación allí en Listra daba buen testimonio de aquel joven, y Pablo decidió llevarlo con él en el ministerio. Pero no fue que empezó a predicar y no. Era el servidor de Pablo, el que le llevaba las valijas, el que le hacía los mandados, ¿no es cierto? Muchas veces le habrá lavado la ropa también. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense que Pablo no era un acomodado, sino que era un trabajador y estaba día y noche. Durante el día trabajaba para ganarse el mantenimiento para los que le acompañaban a él, y de noche predicaban la palabra, ¿no es cierto? Ese sí que no era un mantenido. Gloria al nombre del Señor. Y entonces les envió un hombre. Mis hermanos, muchas veces la criatura para aprender, los chicos no aprenden tanto por lo que uno les explica, ¿no es cierto? Ellos tienen que ver los ejemplos. Dice que un niño aprende lo que vive. Y así también las iglesias, mi hermano. Necesitamos ser modelos para nuestros hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres que inspiren a nuestros hermanos con nuestra conducta, con nuestra vida de oración. ¿Me van siguiendo? Las criaturas espirituales necesitan ver ejemplos en nuestras congregaciones. Pablo les va a enviar a Timoteo porque ese era un ejemplo de cristiano. Allí lo podían ver, palpar en carne y hueso. Muchas veces le decimos a la gente, no me mire a mí, mire al Señor. No mire al hombre, mire al Señor. Pero mi hermano, la gente necesita hombres convertidos para ver el ejemplo. Y allí Pablo le envía a Timoteo. Ahí está el ejemplo. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro primero hermano, un nacido de nuevo. Gloria al nombre del Señor. No es uno que se arrimó, no es uno que se acomodó porque la posición social o económica. Era un nacido de nuevo, un hermano, servidor de Dios. Gloria a Dios, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Un colaborador es uno que trabaja hombro a hombro en el Evangelio. No en los intereses, no en los negocios personales de ningún hombre, sino en el colaborador en el Evangelio del Señor Jesucristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, Timoteo les iba a mostrar también que estaban sufriendo, que estaban padeciendo. Y no fue Timoteo con ropas costosas, ni prendas, como dicen acá, anillos, ni collares o cadenas de oro, como usan ahora tantos llamados apóstoles, sino que realmente era un hombre sencillo, humilde, porque estaban en tribulación, la iglesia estaba siendo perseguida, mi hermano. Y hay algo que Pablo les va a aclarar. Mis hermanos, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ustedes están sufriendo, están siendo atribulados. Pero esto es parte del paquete de la salvación, mi hermano. Porque más nos parecemos al mundo, menos nos va a perseguir. Más nos diferenciemos del mundo, más vamos a ser atacados. Mi hermano, que seamos atacados por nuestra santidad y no es por nuestro odio, ni por nuestra intransigencia, ni por la radicalización, ¿no es cierto? Me van siguiendo, ni por los extremismos, sino que nos critiquen por la santidad, la santa manera de vivir. Y dice la palabra del Señor que para esto estamos puestos. El Evangelio, mi hermano, no te libra de problemas, de dificultades. Al contrario, Pablo mismo, cuando relata de aquel naufragio que tuvieron, dice que ellos habían sido atribulados en gran manera para que llegamos al punto de pensar que ya no íbamos a conservar la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que allí Pablo dice, para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, sino en Dios, que nos puede librar aún de la muerte.
Me van siguiendo. Para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros, sino en Dios quien nos libra de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la primera cosa que va a hacer Pablo para firmar esta iglesia es les envió a Timoteo. Les envió un hombre, le envió un modelo. Gloria al nombre de Cristo. Otra cosa, dice, les escribió una carta, y lo estamos leyendo en esta noche, ¿no es cierto? Y la carta era el medio de comunicación que tenían en aquel tiempo. Ahora quizás no hace falta una carta. Pero ustedes saben que los recién convertidos, las congregaciones que están creciendo, necesitan un llamado telefónico, necesitan una visita, mi hermano. Alguien dijo, un pastor que no visita a sus ovejas es un pastor invisible. Y un pastor invisible es un hombre que es inentendible el domingo en la predicación. ¿Me van siguiendo? Un pastor que es invisible para la congregación, que no visita, que no está en contacto con los hermanos, es un hombre que el domingo va a ser ininteligible en la predicación. Y muchas veces pasa y dice, hermano, yo no sé, pero no entiendo qué quiso decir. ¿No es cierto? Pero qué lindo que es, mi hermano, que hay hombres entregados a la obra del Señor. Y dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Os predecíamos, o sea, les avisábamos, les dijimos por anticipado de que íbamos a pasar tribulaciones. Y una congregación tiene que estar apercibida de que la vida cristiana muchas veces es una vida de dificultades, muchas veces de privaciones también, mi hermano. Porque yo te puedo asegurar que a veces, mi hermano, los números no cierran. Por vos podés ser fieles, pero la finanza no llegan, ¿no es cierto? Y muchas veces la prosperidad económica no es símbolo o señal de salud espiritual. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Y decía, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahí está, le está escribiendo la carta. Entonces dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Me van siguiendo? La vida cristiana no es plata solamente. La vida cristiana es el afecto, el cariño, el sentir la carga por los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Me van siguiendo, mi hermano? ¿Querés ver una iglesia firme, fuerte, sana? Tenés que estar dispuesto a morir por la congregación. No vas a conseguir mayores resultados si seguís dando el mismo entrega, ¿no es cierto? Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si no hubieran estado firmes, es indudable que Pablo se hubiera dejado morir, hubiera muerto de tristeza, mi hermano. ¿Me van siguiendo? El ministerio que no cuesta sacrificio, que no cuesta un gran dolor, mi hermano, nunca va a tener un gran tamaño. Y dice la palabra, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cómo afirmar a la iglesia de Tesalónica? En primer lugar les envió a Timoteo un ejemplo de vida, un modelo de hombre de fe, ¿no es cierto? ¿Cómo podía afirmar Pablo a la iglesia?
mis hermanos, les escribió una carta, les hizo una llamadita telefónica, los visitó, mi hermano. Tantas cosas podemos hacer hoy por hoy, ¿no es cierto? ¿Qué más hizo Pablo para afirmarnos en la fe? Oraba por ellos, mi hermano. No solo tenía un corazón entregado por ellos, un corazón que sufría, que lloraba para que ellos verlos motivados, desvelos, lágrimas, ¿no es cierto? Pero también Pablo oraba por ellos. Y dice, mas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Mi hermano, ¿cómo orar por una congregación? Y es indudable que uno tiene que entrar en la presencia del Señor y dejar que Él dirija nuestros pasos, que Él nos dirija y a ver a quién tenemos que ir a visitar. No es al que me parece, no, el que el Señor vaya poniendo en tu corazón. Deja que Él sea el que te dirija, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a usar el ejemplo de este avioncito. Mi hermano, muchas veces se habla de si la salvación se pierde o no se pierde. Otra pregunta es, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Acuérdense que habla de gran tribulación, no de tribulación. Va a ser un periodo de mucho sufrimiento, de mucha calamidad, cual no la hubo en aquel tiempo. Pero mis hermanos, el Señor ha prometido volver otra vez. Ese pasaje que leíamos hoy cuando le preguntan los discípulos al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. No pregunten acerca de profecías, busquen el poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos a todas las naciones, mi hermano, no a nuestros elegidos, no a nuestros preferidos, a todas las naciones. Este dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, sí tenemos que reconocer una cosa. Mis hermanos, la salvación no se pierde, ojo, no se pierde la salvación, porque la salvación es una obra de Jesucristo y Jesucristo no fracasa en lo que hace. Estando persuadido de eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará para el día de Cristo. Y no te adelantes, préstame atención y trata de ver el ejemplo del avión. Mi hermano, la salvación en Cristo Jesús es como cuando vos comprás un ticket, un boleto para el avión. El avión, mi hermano, el ticket ya fue comprado. Este es el avión, es la salvación. Digamos, la salvación en Cristo es como este avión. Él ya pagó el precio para que vos puedas subir al avión. ¿Me van siguiendo? Pero hay algo, mi hermano, que tenemos que saber. La única manera que vos pierdas la salvación, que este avión te va a llevar a su destino, y el destino es la gloria eterna, contemplar al Señor por toda la eternidad. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Préstame atención con esto. Él te pagó el precio, vas a subir en el avión. Pero ¿sabes qué? Este avión que tiene capacidad para más de 600 personas, como es el Airbus A380, tiene varios compartimientos, mi hermano. Vos sabés que cuando aquellos que hemos viajado alguna vez en avión, saben que lo más tedioso es ¿qué cosa? La espera para el embarque. Ni hablar de cuando te revisan de nuevo y qué sé yo, cuando uno va a volver acá a Estados Unidos. ¿Sí o no? Pero ¿sabés qué? En ese avión, con el mismo valor de un ticket, pueden entrar todos al avión. Pero aquellos que tienen la posibilidad de pagar un poco más, van a poder viajar en
primera, no sé llamarle como le llamás, primera, business, no sé cuánto, y los que menos pagamos vamos a estar en la clase turista, en la clase única, ¿no es cierto?, en la más barata. Ahora noten esto, présteme atención. Todos vamos en el mismo avión, todos vamos a salir en el mismo tiempo. ¿Me van siguiendo? No es que los de la clase primera van a llegar antes, no. Pero eso sí, para abordar al avión van a llamar primero los que pagaron más caro. ¿Me van siguiendo? Y así sucesivamente. Cuando llegue el momento de comer, va a haber diferencia. Todos van en el mismo avión, pero todos no van a comer igual. Todos van en el mismo avión, pero cuando llegue el avión a destino, todo el mundo quiere salir corriendo del avión, ¿no es cierto? Y más cuando nosotros vamos a Argentina, 9 horas de vuelo, cuando tenemos la dicha de que vayamos sin escala, ¿no es cierto? Usted no ve la hora de salir corriendo del avión. Y se produce ahí, todo el mundo quiere lo mismo. Pero ¿sabes qué? Los que pagaron más salen primero, van más descansados, van... y yo me entretengo viéndole la cara a los que viajan en primera y los que viajan como nosotros en clase turista, como venimos todos, todo ahí, ¿cómo es que se llama? Se le nota en la cara, ¿no es cierto? Que no han viajado todo lo cómodo que pudieran viajar. ¿A qué voy yo con esto, mi hermano? La salvación, Dios la compró para todos. El avión es para todos. Pero mis hermanos, la palabra de Dios, dice, voy a dejar el avión acá para no entretenerme. La palabra de Dios te dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y no es que la vayas a perder, salvo que te tires por la ventanilla del avión. No podés. Pero mi hermano, no podés porque no hay manera, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que yo voy a esto, la salvación en Cristo Jesús es más segura que un avión. Pero ¿sabes qué? Mi hermano, la Biblia me habla de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 10 vírgenes, eran creyentes, todas tenían lámparas, el Espíritu, todas tenían aceite, ¿no es cierto? La unción, pero no todos tenían la misma capacidad de aceite, la misma cantidad. Y para poder tener, mi hermano, el aceite para cuando venga el esposo, tenemos que velar y orar. Ahora, ese es el precio que te va a hacer que viajes en una clase distinta en el mismo avión. Acuérdate, la salvación es el mismo avión para todos. Todos van a llegar, pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay que tener cuidado. Decía, 10 vírgenes que fueron sabias, 5 vírgenes sabias y 5 imprudentes. Cuando llegó el esposo, ahí viene el novio, salieron las que estaban preparadas. ¿A qué voy yo con esto, mi hermano? El arrebatamiento, la venida del Señor, es para los que le esperan. Por eso es que hablan de la bienaventurada, la esperanza gloriosa, los que amamos la venida del Señor. Yo no amo la venida del Señor porque me quiero ir de este mundo, salir huyendo de esto que está cada vez peor. No, yo me quiero ir con Él porque Él es mi amado, yo lo quiero ir y abrazarlo. Me van siguiendo. Ahora, mi hermano, la venida del Señor es como un novio que viene para las novias que lo esperan, para aquellas que velan y oran y están con aceite en sus lámparas. ¿Qué va a pasar con las otras 5 vírgenes? Mi hermana, es indudable que no pierden la salvación. ¿Sabes por qué? Mi hermano, en el arrebatamiento no se va a ir toda la iglesia, se van a ir los fieles. Acuérdense en que el arrebatamiento a la venida del Señor es para buscar a su iglesia, a su amada, a su novia, a los que le están esperando. Pero hay otros que han descuidado o que no han hecho nada. Dicen, si yo pago el ticket total voy a llegar lo mismo, voy a viajar en turista, me ahorro la plata. Y así hay muchos, mi hermano, que están diciendo, yo no hago más nada, no leo la Biblia, no oro, no ayuno. Total voy a llegar lo mismo. Sí, vas a llegar lo mismo, pero sin recompensa, me vas siguiendo. Y mi hermano, yo te digo una cosa, préstame atención con esto. Hay una parte de la iglesia que va a pasar la gran tribulación, ¿sabes por qué? Porque menospreciaron la sangre de Cristo. Mi hermano, si tienes valor, te estima por la sangre de Cristo, vas a vivir en santidad y vas a perfeccionarte en el amor del Padre y vas a obedecerle al Señor.
Pero el Señor ama a todos, pero no los va a dejar sin disciplina aquellos que fueron negligentes, que pisotearon la sangre de Cristo. No pierden la salvación, pero van a atravesar por ese sufrimiento de la gran tribulación, mi hermano. Y yo te quiero en esta noche apercibir, exhortar, alentar a que realmente dejes de vivir la vida que estás viviendo y te consagres al Señor. Me va siguiendo, porque es el Espíritu Santo el que te pone la urgencia de los tiempos. Mi hermano, no es de nosotros ver qué tiempo estamos viviendo, es el Espíritu Santo. Acuérdate, nos toca a vosotros saber los misterios, los tiempos, las estaciones, sino a mi Padre que está en los cielos, en su sola potestad. Lo nuestro es ser testigos realmente del Señor, mostrar al mundo que la venida de Cristo es real, y nuestra manera de vivir, así como Noé, que vivió 120 años construyendo un arca, podía haber hecho otra cosa, pero nota esto, 120 años haciendo el mismo trabajo, o abocado a la tarea. No descansaba, no se entretuvo con esto. No, hoy no voy a trabajar, me voy a ver el partido de fútbol. No, todos los días trabajaba ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando terminara eso, el Señor iba a cumplir su palabra. Mi hermano, él ha dicho, así como le dijo a aquel ángel, a aquellos hombres, varones galileos, ¿por qué estáis así mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, de la misma manera va a venir. El Señor viene, no retarda su promesa. El Señor viene, por lo tanto, preparémonos. Acuérdense, mi hermano, queremos un encuentro con el novio. Ese encuentro con el novio va a ser para los fieles, para los que le aman. Los otros no van a ver al novio. Las vírgenes insensatas no vieron la llegada del novio. Son para los fieles, mi hermano. Va a haber recompensa, pero la recompensa va a ser para los que trabajen. No va a ser aquellos para los negligentes. ¿Me van siguiendo? Las recompensas van a ser para los que tomen en serio la palabra del Señor y consagren sus vidas. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por este tiempo. Gracias por esta noche. Amén.